Hoy en la mañana me entrevistó en Radio Brisa, bueno, uno de los periodistas más conocidos del país y un símbolo de Mar del Plata sin duda, que es Franco Bagnato, y yo le proponía, que está acá entre nosotros, y yo le pedía, porque nos salió tan bien la entrevista, le salió tan bien a él la entrevista, que le pedía si no tenía nada mejor que hacer hoy, porque me encantaba que pudiera estar presente a modo de presentador de honor. Me había dicho que había leído el libro, fue creo que el primer periodista que me entrevistó cuando salió el libro, él todavía no lo había leído, me llamó a Buenos Aires para su radio, y ahora tuvo la gentileza de volver a invitarme, ahora ya con el libro leído, y bueno, quizás es una forma también más amena de presentar este libro. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Todos lados. Lo que vamos a procurar hacer con Gustavo es iniciar una conversación, en este caso con el autor, para despertar una mirada distinta a la hora de leer este libro, ¿no? Es un privilegio que nos podemos dar esta tarde de tener la presencia del autor de este libro, del cual vamos a hablar ahora. ¿Por qué nos parece tan importante la llegada de Noticias Bajo Fuego como testimonio de este presente de la historia argentina? Que después, si ustedes quieren, pueden seguir la charla con él, preguntarle cosas, en fin, hacer esto algo menos acartonado y espontáneo como este lugar que es tan lindo. Gustavo recién arrancó contándoles la importancia que tienen esos tres muros, que uno los ve ahí y parece nada más que eso, ¿no? Paredes, que representan tanto para la historia de la humanidad. Viniendo más acá en el tiempo, yo creo que el libro que Gustavo González hizo es un testimonio que va a tener para el resto del tiempo, cuando alguien nos estudie en el tiempo, una referencia muy directa, Gustavo, de lo que pasó como testimonio en los 90 y en esta década y en la que va a venir. Porque antes decíamos que en los 60 nos tenemos que remitir a Primera Plana como una revista de interés político nacional que fue representativa de la década del 60. Una década diferente, pero Primera Plana no tiene un libro como tiene Noticias Bajo Fuego, ¿no? No, hay libros que se escribieron sobre Jacobo Timerman, ese gran creador de medios ya fallecido, el padre del actual canciller, que lo tratan el surgimiento de esa revista, la primera news magazine de éxito, o sea, la primera revista que mezcla actualidad, mirada, política, secciones fijas, fotos en un solo producto. Y la primera de éxito que tuvo lugar en Argentina, hubo otros intentos antes, fue Primera Plana. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. De todos los directores que pasaron por la revista Noticias, ¿por qué vos y no otros de los directores, por qué vos decidiste escribir el libro de la revista y no tus predecesores? Bueno, una explicación es porque estuve casi desde el primer momento. Llegué a Noticias a los pocos meses, poco después de aquella etapa histórica que yo le dedico un capítulo en el libro, la de María Julia Alzogaray, posando semidesnuda, era la gran protagonista política de la década del 90, y de repente aparece posando en la tapa de la revista solo cubierta por un tapado de piel. En el libro cuento cómo fueron los entretenores, el rol de Graciela Borges, de Susana Jiménez, de Eduardo Menem, que le pide, me voy un segundo, ahora voy a dar la respuesta, que le pide a su hermano, el presidente, que la eche, porque le iba a traer muchos problemas esa imagen con la Iglesia Católica. A ver, acá yo te hago que hagas un alto, porque el libro es un libro que concatena muchas anécdotas muy jugosas. Recién Gustavo mencionaba al hermano del presidente Menem, que se enojó mucho porque esa fotografía ganó ese espacio que es emblemático de la primera parte de la década del 90. Quiero que le cuentes a la gente que está acá escuchándote quién fue el personaje que sin saberlo
trajo a la capital federal, desde Bariloche a la capital federal, ese rollo de fotos. Claro, en aquel momento, a diferencia de lo que sucede hoy, donde las fotos se transmiten, se usa la web y en un minuto las fotos las tenemos en la redacción, en aquel momento las tenían que traer los equipos periodísticos, los fotógrafos, los periodistas, o enviarla por alguna persona que viajara en el avión. Fueron hasta el aeropuerto y a la persona conocida, pública, que alguna vez la periodista había conocido en una entrevista, era la misma persona que después le pide la renuncia a su hermano y que se enterará por este libro que fue él, porque hasta hoy nunca lo supo, que es Eduardo Menem. Le pidieron simplemente si podía llevar esos rollos al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, que ahí alguien lo iba a retirar, y ese hombre era Eduardo Menem. Los rollos que llevaba eran las de las fotos que iban a provocar un escándalo nacional, ¿no? Pero te decía, al haber entrado al poco tiempo de la inauguración de la Fundación de Noticias, prácticamente fueron 20 años donde atravesé todos los cargos, desde redactor hasta los últimos 8 años como su director. Entonces me daba un changüí adicional, que parte de esas historias yo las había vivido. Los últimos 8 años particularmente fueron muy intensos, pero además conté con la gentileza, la generosidad de los anteriores directores, de los periodistas que pasaron en estos 20 años, de los fotógrafos y también de las personalidades que algunas tienen buena relación con la revista y la mayoría, como la mayor parte del mundo, que está bastante enojada con la revista, y a pesar de eso tuvieron la generosidad de aceptar hablar y contarme el detrás de la escena de muchas de las investigaciones y cómo esas investigaciones habían influido o influirían después de aparecidas en sus vidas. ¿Por qué pensás que a lo largo de estas casi 2 décadas no ha habido otra revista en la República Argentina que fuese la contracara de Noticias? Bueno, es difícil para otros medios que fueron los que lo intentaron generalmente, vinculados a los poderes políticos de turno, tener éxito editorialmente, a pesar de estar hechos, muchos de ellos, medios por excelentes periodistas, colegas que algunos pasaron por la revista Noticias, pero hoy te ponía la imagen del boxeador al que le atan una mano y le atan el pie y tiene que seguir combatiendo, que a los que dirigen, trabajan en una revista de actualidad política, de actualidad de los medios, les impidan hablar o hablar críticamente de una parte de la realidad, convierten a un medio en que le falta una pata fundamental, que es esa mirada crítica, un medio por lo menos como la News Magazine, un género al que se escribe noticias, que le saque esa mirada crítica frente al poder de turno. 2 preguntas finales muy breves como para redondear, diciéndole a todos los que nos están escuchando que naturalmente el libro atraviesa a cabezas, atraviesa lo que significó y significa todavía Yabrán para la sociedad argentina y atraviesa a todos los procesos políticos de los últimos 20 años. Pero conceptualmente, ¿qué significa vincularse desde la prensa en los últimos 20 años con el poder político argentino? A la prensa en general. A la prensa en particular de los que hicieron y hacen la revista Noticias. La prensa en general, para hacer la introducción, significa tratar de sobrellevar lo que son las presiones habituales del poder político, que le caben a todos los periodistas. Los medios tratan de acomodarse de la mejor forma posible, a veces formando parte de los gobiernos de turno, a veces distanciándose. La revista Noticias, desde el comienzo, lo que hizo con todos los gobiernos fue lo que ningún invento de la revista, lo que hace este tipo de géneros en cualquier parte del mundo, que es tomar una distancia crítica frente a los que eventualmente ocupan el poder político de cada país. Eso es una constante y es lo que seguirá haciendo seguramente, y lo que le provocó y le seguirá provocando tantos conflictos con los poderes de turno. ¿Qué crees que el lector le quede cuando termine de leer Noticias Bajo Fuego?
Y quizás piense que todavía hay un grupo de personas que se dedican al periodismo que entienden esta profesión como todas las profesiones deben ser espectaculares para los que las ejercen. Gabriel García Márquez dice que la mejor profesión del mundo es la de periodista. Y ya digo, la profesión de los médicos para ellos también es la mejor, la de los políticos, la de los periodistas oficialistas. El que ejerce con cierta pasión cada profesión debe pensar lo mismo. Nosotros, los que hacemos noticias, pensamos eso de la nuestra, de que todavía se puede hacer periodismo con independencia y que haciéndolo de esa forma se llega a hacer una profesión muy entretenida, apasionante y quizás la mejor profesión del mundo. ¿Quieres decir algo más para terminar? No, nosotros, que lo mencionaste al pasar, la revista está atravesada por una tragedia, la única tragedia realmente importante. Lo demás son presiones, aprietes, algunas bombas y algunas amenazas y nada necesariamente grave. Lo único grave, que lamentablemente no tiene remedio, es el asesinato de José Luis Cabezas. Fueron los últimos 2 capítulos que yo escribí del libro porque no podía llegar a escribirlo, no podía llegar a hablar de nuevo con las personas que estuvieron tan cerca de aquellos hechos, y es seguramente lo más doloroso. Nosotros, este año se cumplen 15 años del asesinato de José Luis. En el espacio va a haber en pocos días más una exposición de fotos de él, que es una mezcla de las fotos más conocidas de José Luis, que probablemente sea, curiosamente, ¿no? O no casualmente, mataron a uno de los mejores fotógrafos argentinos. Podrían haber matado a cualquiera, porque cualquier fotógrafo tenía que hacer guardias a Chabrán, pero la verdad es que mataron justo a uno de los mejores. Y eso se ve en su foto, su material fotográfico. Las que queríamos elegir para Mar del Plata es sus fotos menos conocidas. Él cubría mucho las temporadas de verano y las temporadas de las playas, y en eso hacía personajes que habitualmente, como muchos de los que están hoy acá, hacen temporada, protagonizan espectáculos, y hay fotos maravillosas referidas a esos personajes, o fotos simplemente de lo que significaba el verano. Creo que en pocos días más va a inaugurarse en Mar del Plata esa exposición itinerante, coincidiendo con los 15 años de la muerte de José Luis. Bueno, yo sé que sos, como todo periodista que escribe, un poco introvertido, pero que tal vez te incomode, pero yo le voy a pedir al público presente que te agradezca con un aplauso la presentación de tu libro. Muchas gracias.